Hola, ¿están todos? Uy, se me cerró esta. Venga. ¿Alguna consulta? ¿Entendieron el circuito? Tienen que leerlo y yo creo que la junté, sí, la junté después le pasa este archivo, que lo modifiqué hoy, le agregué cosas. Después le pasa esta parte que le explica cómo funciona el enclavamiento que está entre el relé auxiliar y los dos contactores de las bombas, B1 y B2. Cómo funciona este circuito, digamos, conmutando a medida que los automáticos llaman para el funcionamiento. Acá está explicado cómo funciona el circuito. En el reglamento habla de pequeñas cargas, o dice circuito de alimentación monofásica de pequeños motores, le denomina sigla APM, con que nosotros identificamos en la planilla de carga, saca una planilla de carga, en la segunda columna de los circuitos estaba el nombre del circuito, y a la par se ponía el tipo del circuito. Bueno, los tipos de circuitos tipo APM, ¿sí? Son motores por lo general menores de 0,75 kilowatts o menos de un HP, motores chicos, correspondientes destinados a ventilación, convección forzada, accionamiento para puertas, portones, cortinas, heladeras comerciales, góndolas refrigeradas. Algunas de esas cargas ya tienen protecciones propias, por ejemplo, la heladera en las bochas tiene un relé térmico que se dispara en base a temperatura o sobrecarga de la bocha. Algunos dispositivos tienen su protección individual y otros no, pero en este caso me dice que las conexiones de ese tipo de carga pueden realizarse con uniones o borneras o bien con fichas de 10 amperes del formato IRAN 2071 o 10 amperes con norma IRAN 60309. Fíjese que la norma IEC 6309 trata de aquellos fichas macho, hembra o acoples o distintos dispositivos de conexiones que son aquellas de color azul para tensiones de trabajo en 220 voltios, rojo para tensión de trabajo en 380 voltios. Y tiene una conexión normalizada en la posición de sus espigas y su habitáculo para colocar esas espigas, casualmente que cumple una norma, y que esta norma es cumplida por todas las competencias que hay, por todos los productos que hay de la misma naturaleza. Cualquier ficha de una marca se puede unir con otra porque cumple esta norma 60309. Una norma bastante genérica en la que la mayoría de los fabricantes cumplen, algunos con mayor o menos beneficios, pero la mayoría encastran una con otras. Hay fichas de esta norma 60309 que son IP44 y hay otras que son IP67. Esa IP67 se puede utilizar inclusive en zonas donde hay agua en exposición o chorros de agua sobre estas fichas. Dice el número máximo de boca será 15, la carga máxima por boca de 10 amperes y la protección del circuito no puede ser mayor de 25 amperes. Esto lo traje para recordar que dentro de los planillas de carga, el reglamento indica para motores de pequeña potencia se pueden alimentar sin tener una protección ni un comando en particular, porque esos dispositivos pueden comandarse el control remoto en el caso de un portón de acceso a un garage, por ejemplo, las cortinas que son eléctricas, una cámara de lavar ropa, fotocopiadora, equipos que están enchufados directamente y tienen motores en su interior. Otra es como colación para que sepan que hay cargas que no todas necesitan un tablero eléctrico. La vez pasada vimos un CCM, un centro de control de motores, y dentro de ese centro de control de motores había diversidad de arranque. Había arranque directo, arranque suave, como en este caso, arranque con variedad de velocidad y arranques directos. Esta es una representación de un arranque con arrancador suave. Este simbolismo lo diseño yo en base a normas DIN, normas europeas, y siguiendo las normas establecidas por nuestra reglamentación, que indica que cada producto que se representa en el esquema unifilar tiene que tener una identificación inequívoca, que sepamos con certeza de qué se trata. En este caso, fíjese que es un arranque suave,
de 380 voltios, una denominación del arranque para asignarle, pero voy a presentación para poder poner el puntero. Asignarle un número de producto, porque si tengo muchos productos en un tablero eléctrico, como el centro de comando de motores, cada uno le asigna un número, AS significa arranque suave. Acá le agregué el código del artículo porque es un artículo muy específico, no es muy genérico, sino que es muy específico, porque cada arrancador, cada oferente tiene distintas características que lo distinguen de uno de otros y lo hacen competitivos, más competitivos, menos competitivos, según qué características benefactoras tiene para la carga, para el uso de la carga. La corriente nominal de esa carga, la potencia que maniobra y la norma Y, que bueno, no la puse porque no tenía claro cuál era la norma del producto que la verdad que no me olvidé de colocarlo, pero siempre se de identificar, como todo el elemento que vemos arriba, la norma del producto. El guardamotor ya hemos visto la representación en esquema unifilar. Los conductores siempre se indican con barras cruzadas, la cantidad de polos que contiene ese trazo y cuál es la sección de los conductores que tienen en ese tramo de los conductores. La barra, bueno, esta barra debe estar un poquito más gruesa, con una sección con un espesor de 0,5 milímetros, mientras que los restos del trazo con 0,20 o 0,30. 0,20 es aconsejable. Los guardamotores tenían en la denominación del guardamotor la regulación, sé qué regulación tiene, a qué valor se regula, la corriente magnética de disparo, el disparo magnético de protección por cortocircuito, esta será protección por sobrecarga y esta por cortocircuito. La clase de servicio, habíamos hablado que había 3 clases de servicio, la 10, la 20 y la 30. Ese 10 indicaba el tiempo de temporización que tiene antes que actúe. ¿Por qué? Porque en el momento de un arranque, para soportar esa corriente inicial, que es 7 veces la corriente nominal, y que con 10, 20, 30 segundos alcanza para que este motor llegue a la corriente nominal y baje esa corriente a la corriente nominal y se ajuste al ajuste del relé técnico del dispositivo. O sea, en definitiva, esa clase es como una temporización que viene definida para reconocer aquellos arranques, tiene un arranque con corriente de inserción muy elevada, de 6 a 7 veces la corriente nominal en algunos motores. Y la clase de servicio AC3, que era la clase de servicio de cargas tipo fuerza motriz, que tiene un factor de potencia bajo y tiene corriente de inserción altas. La ICU y ICS era la corriente de cortocircuito último, la corriente de cortocircuito de servicio, en este caso 100 kA, y la norma de producto. Bueno, conductores, el contactor también, la identificación del contactor, la intensidad nominal de ese contactor en AC3, fíjese que dice ya 3, la corriente nominal del motor, la potencia de capacidad de ese contactor, la potencia máxima de maniobra, esta puede ser muy superior a la carga del motor, eso depende de cuánto yo pueda sobredimensionar o deba de sobredimensionar o no el contactor. Habitualmente, con que sea la misma potencia del motor, esto funciona correctamente, porque está calculado para absorber corrientes de inserción o de cierre, como dice el contactor, de aproximadamente 18 veces la corriente nominal. O sea, este contactor puede tener una capacidad de cierre de, imagínense, casi 20 veces la corriente, casi 400 y pico de amperes. Perdón, 38 por 20 sería casi 700 amperes. Bueno, la bobina se indica cuál es la tensión de la bobina, 24 voltios, corriente alterna, y la norma directa del producto es 6947-4. Y a la derecha está el esquema de comandos de ese arrancador. No puse solamente potencia, puse este detalle, que es el arrancador suave, está limitado por las 3 fases y tiene la salida. Estos arrancadores de fase vienen de 2 tipos, en forma general, digamos, en diseño general, viene de 2 tipos. Viene un formato en el que tiene controladas solamente 2 fases, y la tercera pasa en forma derecha, o sea, internamente tiene 2 conversores de corriente alterna continua y trabajan monitoreando solamente 2 fases, la tercera pasa en forma directa. En esos casos es imprescindible la colocación de este contactor en los bornes en la parte superior. Estos bornes lo que hacen, este contactor lo que hace es desenergizar la fase que pasa de derecho por ese tipo de arrancadores suaves. Hay otros arrancadores suaves que tienen controladas las 3 fases, directorizadas las 3 fases,
inclusive con un contactor de puenteo interno que me puentea, en el caso de que el arranque ya haya llegado a la rampa de arranque, y el motor ya haya llegado a la corriente nominal, ese contactor interno puentea la parte electrónica y funciona como contactor en su parte interior. No obstante, necesito un contactor para energizar y darle energía para que ese arrancador comience a funcionar. En algunos arrancadores, el arrancador funciona cuando yo energizo el contactor. Hay otros arrancadores que se energizan entregándole una señal de cierre o de arranque de ese motor. En este caso, este arrancador, la TC22, tiene esta plaqueta. Esta es una representación del cuadro de Bornera que tiene de comandos. No está representada la potencia, solamente el comando. Por eso tiene este simbolito así, digamos, como un corte de ese arrancador donde están los bornes de conexión. Y la identificación que viene en el arrancador suave, ¿no es cierto? Tenemos dos juegos de contactos inversores, R1A, 1C y 1B, y otro juego de contactos internos, que se llaman contactos secos porque no tienen tensión, nivel de tensión interna, simplemente es como un relé interno que abre y cierra contactos, que se maniobran según las funciones que uno le programan para estos dispositivos. Son dos contactos que uno programa qué servicio tienen que prestar. Acá en este caso, creo que el R2C era para arranque y, o sea, para indicar si hay una falla, esto se abre para que me abra la energización del contactor. Esta bobina que está acá es la bobina del contactor que tenemos acá arriba, el KM11. Tenemos piloto de señalización de falla, señalización de marcha, un contacto auxiliar del guardamotor que está acá arriba, contacto auxiliar, que me indica el arranque, me indica si este motor va a arrancar o no, si está en condición de arrancar porque la llave está subida, está energizada, entonces me indica la posición cerrada de este guardamotor. Está cerrado, este contacto está cerrado, por lo tanto energiza este contacto y energiza la lámpara en el caso que el arranque del... esta llave estaba asociada con esta otra palanca, estaba en serie, y está en serie con la alimentación del arranque. Bueno, el sistema de encendido de esto hay que entenderlo sabiendo cómo se programa R2C, el juego de contactos internos, R2C y R1C, A y B. ¿Sí? Sí tiene dos contactos para darle señal de arranque y parada, que sería internamente me entrega una tensión de 24 voltios, ese 24 voltios mediante este pulsador de marcha me da señal a LI2, y el otro pulsador, normalmente cerrado, me da señal a LI1 que se programa para que este pare el motor y con LI2 me marche el motor. O sea, en este caso, el arranque está hecho sobre el circuito del arrancador. Este esquema de conexión va a depender, va a variar de arrancador a arrancador. O sea, no hay que aprender una sola vez, sino que hay que analizar el esquema constructivo de conexionado que tiene cada versión de guardamotores con que nos enfrentemos. Son muy parecidos en general, pero difieren en cuanto a la programación de cómo se van a activar los juegos de contactos auxiliares que tengo, como también los ingresos de señales a partir de la alimentación interna que él tiene en su interior. Su interior, este arrancador suave, tiene una fuente de alimentación de 24 voltios, que mediante señales externas, que son pulsadores de marcha parada, yo le doy señal de marcha o de parada. En algunas ocasiones puede invertir la marcha, por lo general eso ocurre más con variadores que con el arrancador suave, pero también podría ser la posibilidad de poder cambiar la marcha del motor, o sea, cambiar el sentido de giro. Como le digo, este esquema de conexión va a depender del formato del arrancador. En este tablero que vimos el otro día teníamos dos formatos distintos de arrancadores y cada uno tenía un arranque distinto. Por lo general estos arranques suaves tienen alimentación trifásica y salida trifásica, y las conexiones por general son conexiones en triángulo. ¿Sí? No se usan estrellas, se usan triángulo. La alimentación serían las tres fases y la salida, las tres fases en 3 por 380 voltios para alimentar las cargas.
Otra salida motor muy habitual utilizada en instalaciones eléctricas y en muchas máquinas o procesos productivos es el arranque estrella-triángulo. El arranque estrella-triángulo acá tiene una descripción para que después lo lean cuando tengan el apunte. Hay una descripción de lo que voy a hablar luego, pero fundamentalmente lo que trata la conexión estrella-triángulo es permitirme, para aquellos motores que sí lo admiten, alimentar la bobina con baja tensión, en este caso 220 voltios, en una conmutación inicial temporizada de 5 a 20 segundos, depende del tamaño del motor, del esfuerzo del eje del motor, y luego pasar de ese esquema de conexión en estrella, pasar a triángulo. Cuando yo conecto en estrella, como vemos acá en la imagen, tengo la alimentación, va a ser en 380 voltios en esta carga, porque es una alimentación directa en 380 voltios al circuito. Este sería el circuito de potencia. Acá están representados los contactores. El circuito estrella triángulo está compuesto por 3 contactores. Un contactor directo, en el que se instala generalmente el relé térmico, o si es necesario, se puede colocar un guardamotor, depende qué tipo de protección queda darle a ese circuito. Y un contactor que es de triángulo y otro que es conexión estrella. La conmutación transcurre, o sea, la conexión inicial cierra el primer contactor, cierra el contactor estrella, y luego de un tiempo hay un relé temporizador interno que me hace la conmutación de pasar de la conexión estrella a triángulo, manteniendo el primer contactor cerrado. Con esa forma se hace esta transición. Inicialmente se conecta en estrella, que significa que a cada bobina le voy a estar aplicando, si hago un análisis vectorial de la tensión aplicada a 3 bobinas desfasadas a 120 grados, porque ese es realmente cómo están físicamente desfasadas bobinas dentro del motor, un ángulo de 120 grados, le proporciona a cada bobina una baja tensión de 220 voltios. Con eso la corriente inicial baja sustancialmente, encuentra ser 7 veces la corriente inicial de arranque, pasa a ser de 3 a 4 veces la corriente terminal, casi el 50% de su valor. El motor empieza a tomar velocidad y ya en la proximidad de ya tomar esa velocidad nominal se produce la conmutación a la conexión triángulo. Esta conmutación no es instantánea. Lo que haría este sistema es desconectar a la estrella y conectar el triángulo. En realidad hay un tiempo de transición de una conexión a otra de aproximadamente 100 segundos. Esa programación la brinda un relé electrónico que hace la conmutación de los contactos para que desenergice la estrella y conecte el triángulo, y esa temporización demora un tiempo de 100 milisegundos. La temporización de la conmutación, cuánto tiempo va a estar conectado la estrella y el estrella, que es la conexión inicial, se puede regular de 3 a 30 segundos en algunos temporizadores, o de 3 a 10 segundos. Como le digo, eso depende del tamaño del motor y del esfuerzo mecánico que tenga ese tablero eléctrico. Los elementos que se le incorpora a este tablero eléctrico, ya tenemos los contactores de la maniobra de las bobinas de los contactores, del motor, perdón, el relé térmico para la protección térmica, y en este caso el interruptor automático hace la veces de protección por cortocircuito de la alimentación de esta carga. Estos motores tienen que tener este juego de borneras, ¿sí? De fábrica ya vienen con una predisposición de conexión, que son una chapita de latón o bronce, donde los bobinados están conectados, son 3 bobinados, ¿no es cierto?, que están conectados a estos bornes, de tal forma que la primera fase está conectada entre el borne, no sé si está indicado acá, W, no alcanzo a ver, D. Es una conexión cruzada entre este borne, el primer bobinado, entre este borne y el otro bobinado, entre este borne y el opuesto, el tercer bobinado, de tal forma que depende de cómo yo conecte esta chapita, la conexión va a ser estrella o va a ser triángulo. En este caso es triángulo. Triángulo, de lo que estoy conectando son los extremos de las bobinas, y en esos extremos se conectaría el cable de alimentación. O sea, tanto de esta posición o el de arriba sería el cable de alimentación. Lo que hace este sistema es hacer esta conmutación de pasar de esta conexión a esta, ¿sí? Por medio de esta utilización de contactores, se eliminan las clavijitas y se hace una conexión de los 3 cables
de un extremo de la bobina y los otros 3 cables de bobina a un juego va al contactor principal, al contactor directo, mejor dicho, y el otro juego de contacto va al puente entre los dos contactores de estrella y triángulo. De esa forma yo voy a obtener la transición de esta conexión a esta otra, pero mecánicamente mediante los contactores. Esta unión, por ejemplo, que está acá arriba, que tiene puenteados los 3 bornes de la bobina, es la conexión que se logra con este contactor de la estrella, puenteando los 3 bornes superiores del contactor. O sea, yo puenteo los 3 bornes superiores de este contactor, sería como hacer este puente, y la salida sería una salida, un cablecito por cada borne de la salida del contactor, que va directamente al bobinado. Cuando hace la conmutación, pasaría a esta posición, mediante este contactor, a esta conexión, y quedaría conectado en forma triángulo. Un extremo sería este, el otro extremo sería este punto, y el tercer extremo este. O sea, esta conmutación entonces se logra, ya veremos el circuito de comando, mediante un relé temporizador que hace la conmutación de un contactor a otro con un tiempo de transición de 100 milisegundos. A la izquierda vemos piloto de señalización, un relé de falta de fase, secuencia de fase, sub y sobretensión, asimetría y todas las protecciones que le queremos poner a este motor. El reglamento dice para motores por arriba, trifásicos por arriba de un HP, se requiere la conexión de protecciones por falta de fases, secuencia de fases, para garantizar el correcto funcionamiento de la carga. Como los motores trifásicos, al cambiar 2 fases, cambia el sentido de giro, es imprescindible colocar este tipo de dispositivo para evitar que un cambio de giro pueda provocar un defecto, una falla en el funcionamiento de la máquina. Si es un ventilador, en cuenta de sacar va a extraer aire; si es un motor de una cinta transportadora, en cuenta de ir un sentido va a ir en otro sentido, etcétera, etcétera. Entonces es necesario colocar el relé de falta de fase. Esa falta de fase puede ocurrir por maniobras en el mismo tablero o fuera del tablero en el cable de alimentación del mismo inmueble o de la línea de distribución de la empresa distribuidora que realice maniobra en la línea de distribución. Acá en Salta, por ejemplo, ocurrió un caso muy particular que poca gente se enteró. En una ocasión que se inundó, creció un río Blanco que queda antes de Orán. Esa crecida del río volteó un poste de alta tensión que llevaba la línea de 132 kilovoltios de Salta hasta Orán, para la distribución en Orán. Tranoa se puso en alerta, fue a hacer la reparación, pero resulta que cuando hizo la reparación de la línea, justo en ese sector había cambio de posición, de transición de la fase. Había rotación de fase para la compensación de las cargas reactiva, inductiva y capacitiva de la línea. No se dieron cuenta y habían cambiado la fase en alta tensión. O sea, a Orán le había llegado a toda la distribución del pueblo, de la ciudad, las fases cambiadas, y todos los motores, allá hay muchos aserradores, mucha industria de aserradero, todos tenían problemas. Inmediatamente tuvieron que hacer ese nuevo corte de energía para cambiar y rotar las fases para que lleguen correctamente. Por ese tipo de accidentes pueden ocurrir en el ingreso a estos tableros eléctricos, por lo tanto requiere el uso de estos relés de falta de fase y secuencia de fase. Secuencia de fase significa que siempre garantice que RCT o L1 o L2, estén en la secuencia correcta. ¿Sí? Bueno, acá sumamos un amperímetro para medir corriente, posiblemente con un transformador de intensidad. Para medir la corriente en una de las fases, se supone que midiendo una fase estoy midiendo en una carga trifásica equilibrada la corriente de las 3 fases. No, es más por un control de corriente, pero un control realmente de precisión en el consumo del motor, para garantizar que consume la corriente nominal de ese motor. Bueno, tenemos un circuito de comando. En este caso es un comando en 220 voltios, no hay un transformador de intensidad, un transformador de tensión a mínima tensión. Eso es una opción que se debe determinar al momento de observar qué tipo de usuario va a manejar el tablero eléctrico y qué tipo de dispositivos salen de fuera del tablero eléctrico. Supuestamente esto está alimentado agua arriba por una protección diferencial o un esquema de conexión a tierra adecuada para garantizar la protección por contacto indirecto. No es el problema nuestro en este caso,
Sí, va a ser una recomendación que cuando entreguemos este producto le indiquemos al cliente que este tablero eléctrico debe existir agua arriba, una protección diferencial que despeje una falla para evitar el contacto indirecto por falla de aislación de los conductores, del motor o cualquier otra posición de esa instalación eléctrica. ¿Cuándo se puede instalar o conexionar conexión estrella-triángulo? Cuando el motor lo permite, como yo le dije. Aquí tengo dos plaquitas de motores trifásicos, un motor de 3,73 kilowatts, ¿sí? Con una tensión de trabajo de 220, 230 en una conexión en estrella y 400, 460 en posición triángulo. Acá está indicada la corriente, 12,6, 6,3 a 6,1 amperes, según la conexión sea con 400 voltios, 440, 460, o 230, 220, 230. Sabemos que en la República Argentina no tenemos esta tensión 220, 230 como instalación, distribución trifásica. Por lo tanto, en este motor no podríamos realizar la conexión estrella-triángulo, ¿sí? No está permitida la conexión estrella-triángulo para este tipo de motor. El otro motor, que también es un motor trifásico, tiene indicada inclusive la conexión estrella-triángulo y sí me permite trabajar con la conexión en estrella, esta es conexión en triángulo. O sea, yo tendría que tener una tensión de alimentación de 220 voltios para poder conectar este motor en triángulo. No tengo distribución 320, por lo tanto no podría hacer la conexión de este motor en conexión estrella-triángulo. Habitualmente la conexión estrella-triángulo es a partir de motores mayores de 4 kilowatts o de 5,5 HP. ¿Sí? Por lo general, la placa de los motores tiene indicada para motores mayores de 4 kilowatts o 5,5 HP la conexión en triángulo y en estrella. En triángulo 380 voltios, en estrella 660 voltios. Esto me permite hacer la conexión y tiene indicada cuál es la corriente para cada una de esas conexiones. Acá tengo en amperes 201/116 o tengo acá 193, 112 voltios. ¿Cuál es la corriente que voy a utilizar si la conecto en triángulo o en estrella? ¿Qué significa en estrella? Que debería tener una línea trifásica de 660 voltios. No lo tengo. Por lo tanto, yo puedo usar la conexión en estrella para alimentarla con 380 voltios, de tal forma que en la bobina se apliquen, como está desfasado 120 grados, y una conexión en estrella, 220 voltios a cada bobina. Si me soporta, por lo tanto, puedo hacer esa conexión de conexión estrella-triángulo. En el anterior no la puedo realizar. Este motor se puede hacer funcionar, por ejemplo, sí, con un variador de velocidad que tenga alimentación monofásica. Lo representé al final de este apunte. Acá tengo un variador de velocidad que admite la conexión, si se fijan acá, de una fase y neutro, o sea, 220 voltios. Y me entrega a la salida una línea trifásica de 3 por 220 voltios. Acá, como ven acá abajo, la salida de este variador de velocidad es una limitación de 3 por 200 barra 240 voltios. ¿Qué significa? Que a ese motor que vimos recién, con esa plaquita recién, puedo conectarlo en triángulo con a la salida de este variador de velocidad. Y la entrada de la corriente en este variador de velocidad va a ser línea y neutro, ¿sí? La única forma de poder conectar entonces... bueno, no es la única forma. Debería conectar al motor anterior en estrella, ¿no es cierto? Si tengo una tensión de 380 voltios y la tensión de la bobina 220, tendré que conectarlo en estrella para garantizar el funcionamiento correcto de ese motor. El esquema de comando de estrella-triángulo hay muchas variedades de conexiones, esta es una de ellas. Hay distintos fabricantes que recomiendan distintos tipos de conexión. Esta es una de las formas de conectar la conexión de los contactos de comando del arranque estrella-triángulo. Este inversor que vemos acá es un temporizador electrónico que está representado acá por una bobina. O sea, estos temporizadores electrónicos es un relé electrónico que tiene una alimentación que nosotros le suministramos la alimentación para que comience a funcionar,
y un juego de contactos inversores, de tal forma que conmuten desde estrella a triángulo. Acá tenemos estrella, triángulo. O sea, primero conectaría el contacto 18 con 17, de tal forma que cuando arranque esto, este sería la protección del circuito, una parada de emergencia que siempre está presente en este tipo de tablero eléctrico, en serie con la falta de fase, que es un contacto de relé, falta de fase, secuencia de fase, puede ser también de sub y sobretensiones, de asimetría, ¿sí? Que se mantiene cerrado mientras las condiciones de limitación son correctas. Si están correctas las fases, los valores de tensión, es correcta la limitación, por lo tanto este contacto siempre va a estar cerrado, igual que el contacto de golpe de puño. Mientras yo no lo active, ese contacto está cerrado. Luego tengo un relé térmico, que también es un contacto de relé térmico, que cuando está frío, no está circulando corriente, o la corriente es menor que la nominal, esto siempre está cerrado. O sea, por lo tanto, la alimentación de tensión de este polo, de esta alimentación, si la línea, va a estar presente en el pulsador de parada, que es un pulsador que es para el arranque de marcha parada de este motor. Y luego tenemos el motor de marcha, que es normalmente abierto, mientras que el de apertura, o apagado o parada, es normalmente cerrado. Y siempre va a estar en paralelo al pulsador de marcha, para el enclavamiento del arranque, un contacto auxiliar del contactor principal o contactor directo. En este caso, el contactor directo es el M1, este que está acá, que es el contactor de el arranque o conexión directa de un juego de las bobinas, ¿sí? El W1, B1 y B1 se conecta directamente con ese contactor. Entonces yo cuando pulso la marcha, se cierra este contactor, automáticamente se cierra el contacto auxiliar KM1 y esto me queda enclavado. Yo suelto la marcha y esto me queda energizado por este lugar. Al estar energizado, bueno, tengo un piloto que me indica la marcha, piloto de marcha, y este piloto de falla. El de marcha se va a cerrar con la bobina de arranque. Inicialmente, entonces, el relé lo que hace es conectar el estrella, conecta este contacto que está acá, ¿sí? Que tiene asociado el contacto normal cerrado del triángulo. Significa que si esto está abierto, este contacto está cerrado. Este contacto es del triángulo. Cuando esto entonces se cierra, este contacto se abre y esto se cierra, se energiza. Entonces me va a conectar los segundos bornes del motor con conexión estrella, mientras que los primeros bornes están conectados en forma directa. Se va a cumplir entonces el arranque en la conexión estrella. Según el tiempo que haya regulado el temporizador, esto va a conmutar, puede ser entre 3 a 10 segundos o de 3 a 30 segundos, conmuta y pasa a cerrar el contacto 28. ¿Sí? Cuando esto se cierra, este contactor se abre, por tanto este contactor se cierra. Este contacto auxiliar de este contactor se cierra. En ese momento la energía va a pasar por acá y va a quedar conectado el triángulo. Mientras el primer contactor va a seguir energizado. Entonces yo hice la conmutación de estrella a triángulo mediante la conmutación automática del temporizador estrella a triángulo. Esa conexión va a funcionar hasta que yo no presione el pulsador P14, que sería el de parada, o en su defecto la parada de emergencia por algún problema, o porque faltó una fase, o porque el relé térmico se sobrecargó, porque el motor se sobrecargó mecánicamente, aumentó la corriente y se disparó. O sea, puede ser que por cualquiera de estas 4 razones se pare el motor. Normalmente va a ser por una parada, va a ser el pulsador P4 que lo pulso, abro el circuito, vuelve todo a la posición original, todo en condición de parada. Y a la derecha tengo la indicación de un contacto de relé térmico en paralelo con el falta de fase, que si uno u otro se dispara, le va a prender un piloto luminoso de fallo. Puedo poner 2 pilotos luminosos, uno que me indique disparo del relé, otro que me indique el disparo del falta de fase. Esa es una decisión que puedo tomar yo. En definitiva, tengo que indicar de alguna forma que hubo una falla. Puede ser unificada como en este caso, o separadas ambas una de la otra. Por supuesto, con toda la cartelería en el tablero eléctrico, para que me indique qué indica un piloto, qué indica el otro piloto. Todos estos elementos, el pulsador de parada de emergencia,
va puesto en la puerta, por ejemplo, del tablero eléctrico, o en el contrafrente, si así fuera conveniente, si esto va a la intemperie, puede estar en el contrafrente, pero habitualmente está en la puerta del tablero eléctrico. Inclusive se puede repetir varios pulsadores de emergencia, haciendo un interruptor del circuito en esta posición, insertando en serie tantos pulsadores como yo crea conveniente. Puede ser que esté acá un pulsador, que este tablero esté en una pared, y que la máquina quiera poner otro, y en otra posición de un guardia quiera poner otro pulsador de emergencia. Entonces, los cableo en serie, de tal forma que esa serie, cualquiera de ellos que se abra, me va a abrir el circuito de parada. Hay que tener cuidado con la distancia de esos pulsadores. Si tengo 100 o 150 metros, ya tengo que pensar en trabajar en tensiones distintas a los 220 voltios y trabajar en corriente continua o en 24 voltios de alterna. Porque como habíamos dicho la vez pasada, en circuito de mucha longitud, el cable se comporta al momento de abrir el circuito como un gran capacitor que puede mantener cerrado las bobinas de los contactores hasta que ese capacitor se descargue en la bobina de los contactores. Así que hay que tener cuidado en el caso de comando a larga distancia. Estos pulsadores pueden repetirse también en una casa en paralelo. Hay que ver cómo cablearlo para hacer una repetición y poner pulsadores de parada de emergencia en la puerta del tablero y al pie de la máquina, ¿sí? Hay que sacar conexiones de acá, conexión en serie de conexión en paralelo de para llevar a repetir estos pulsadores en otra posición, puede ser en la cercanía de la máquina donde está funciona la máquina propiamente dicho, el motor donde está manejando a un sistema de un mecanismo. ¿Cómo se dimensionan los contactores, estos que ponemos acá? ¿Sí? Hay una regla muy clarita en la que indica de que estos dos contactores, como están en paralelo con la carga, manejan el 58% de la corriente nominal, mientras que el de estrella maneja el 37% de la corriente nominal. Estos dos contactores hay que calcularlo para que su corriente nominal sea el mayor del 50% de la carga total del motor. La carga total del motor en este caso, según las plaquitas que habíamos visto, acá más adelante, por ejemplo, tiene una corriente en 380 voltios de 201 amperes. El 58% sería más o menos el 60%, son 120 amperes. Se tienen que colocar un contactor directo y el de triángulo que sea de 120 amperes. Y el de estrella, el 37%, redondeemos el 40%, sería un contactor de 80 amperes, que son más o menos, bueno, en realidad los contactores vienen de 115 y salta a 150, y tengo de 80 amperes. Se tendría que poner dos contactores de 150 amperes y un contactor de 80 amperes para hacer la conexión de triángulo. Acá tengo el ejemplo de este circuito que está acá. Este circuito que vemos acá, tengo una carga de 400 amperes. La corriente del relé técnico creo que son 200 amperes. Es un motor bastante grande. Esto creo que es un extrusor de soja. Es un motor muy grande que tiene una corriente de 200 amperes, la corriente total, no me acuerdo cuánto era, 300 amperes, no está indicado, 280 amperes la corriente nominal del motor. Acá tengo un relé técnico con un calibre de 200 amperes, no sé si estaba regulado esa corriente, no me acuerdo. Y acá estoy viendo que está mal identificado la potencia del motor, no es 7,5, esto dejado está el valor original del bloque, no está modificado la potencia del motor. Pero en definitiva tengo entonces, este sería el contactor directo, que tiene el relé térmico en su extremo y los bornes de conexión de un juego de cable del motor. Para este tipo de conexión al motor les hay 6 cables. 3 para el extremo de las bobinas y otros 3 cables para el extremo de esas mismas bobinas, ¿cierto? Acá conectamos los extremos de las bobinas y acá el extremo de las mismas bobinas. Bueno, ahí están identificados B2, WD, U2. Esta es la interconexión entre esos triángulos y este es el puentecito que hace el centro de la estrella. Este contactor soporta el 37% de la corriente total de la carga.
La carga va a ser la corriente que soporta, que consume el motor, ¿no es cierto? Mientras que por este va a circular el 58% de la corriente nominal. O sea, el relé térmico en realidad se regula al 58% de la corriente nominal. Si tuviéramos en cuenta el relé térmico un guardamotor en esta posición, ese guardamotor hay que calcularla para el 100% de la corriente nominal. Eso hay que tener cuidado. No confundirse con la regulación del relé térmico puesta en una sola parte de las bobinas, que el guardamotor por el que pasaría toda la corriente de la bobina. Por el nivel de corriente no ameritaba colocar cable, acá se hizo todo con barra, está la vista de planta, la vista de corte, con la representación de las barras dobladas que van conectando a los distintos dispositivos. Estos relés térmicos de este nivel de corriente tienen una base tipo toroidal por la que mide la corriente, se ven como toroides que miden la corriente, y un relé electrónico en parte inferior que mide la corriente y actúa sobre el contacto del circuito de la bobina del contactor, como vimos en el esquema de comando. Bueno, acá está el falta de fase, el temporizador estrella triángulo, las térmicas, los circuitos de comando y la alimentación de la alimentación del motor. En este caso creo que no había neutro, directamente se manejaba, pero ¿por qué me falta un transformador acá? O sea, había una conexión de neutro para el circuito de comandos, porque el comando de 220 voltios. Esta es la puerta del gabinete, tenemos los pulsadores que indican presencia de tensión, el ámbar que indica la falla, ya sea porque saltó el protector de falta de fase o porque disparó el relé térmico, ¿no es cierto? El pulsador de emergencia, la parada de emergencia, que debe tener un anillo impreso en el tablero o adhesivo en el tablero de color amarillo, y el pulsador que es de 30 o 40 milímetros, que tiene por lo general un enclavamiento. O sea, yo cuando presiono quede trabado en la posición abierta, para garantizar la apertura del circuito de comando de todo el circuito, ¿no es cierto?, de alimentación a la carga. El amperímetro y impulsador de marcha parada, esta posición, y el piloto de indicador de marcha. Y siempre el cartel de señalización que indica que el riego eléctrico, que esta es la norma, indica que debe estar impreso o colocado como adhesivo en todo tablero eléctrico. Por acá otro esquema similar al anterior, un poquito más sintético, pero en definitiva es el mismo esquema que el anterior, un esquema estrella triángulo. De esto van a buscar muchas configuraciones distintas y muchas recomendaciones distintas de acuerdo a qué fabricante vean el esquema de conexión estrella-triángulo. Se puede incorporar inclusive inversión de marcha, colocando paralelo a este contactor otro contactor que invierta la polaridad de la fase, de tal forma que ingresen fases distintas a la alimentación a los circuitos de la conexión estrella-triángulo. Cambiando la inversión de fase en esta posición, ya invierto el sentido de giro del motor. Esta es la indicación de un variador de velocidad. Esta variador de velocidad viene en la alimentación monofásica, como en este caso, para motores hasta 4 kilowatts. También viene en trifásico para esos motores. Si en ese caso al motor lo tendré que conectar a la salida en conexión estrella para que soporte los 380 voltios o los 220 voltios por bobina, como veíamos este gráfico está acá. Si yo aplico en estrella, a cada bobina le aplico 220 voltios, que significa que un motor que tenga bobina de 220 voltios lo puedo conectar con esta configuración en conexión de 380 voltios, para garantizar que cada bobinado tenga aplicado 220 voltios. Esta es una composición vectorial de los vectores de tensión para obtener esta relación entre la alimentación y la tensión aplicada realmente a la bobina. Este es un variador de velocidad, otro tipo de arranque electrónico. También hay mucha variedad, como recién le dije, por ejemplo, tengo con la alimentación monofásica, como en este caso, o puede ser la alimentación trifásica, en este caso viene también la alimentación trifásica
con tres fases de 220 voltios. En la República Argentina no tenemos este tipo de alimentación. Por lo tanto, no es un producto que se comercialice normalmente en el país. Sí podemos encontrar este modelo, tenemos alimentación monofásica y, por supuesto, la tierra. En este caso, la alimentación va a ser monofásica y la salida va a ser una alimentación en tres fases de 220 voltios. ¿Esto por qué es factible? ¿Por qué se puede hacer esto con un variador de velocidad? Porque el variador de velocidad no es más que un inversor. Un inversor que significa que internamente recibe una tensión en la alimentación de corriente alterna, la convierte en corriente continua y un oscilador interno, esa alimentación de corriente continua la convierte en corriente alterna, con las fases como si sería un generador de corriente alterna. Pero la tensión máxima que me puede brindar en este caso son 220 voltios. Por lo tanto, la salida es una alimentación trifásica de 220 voltios o 200/240, que es útil para la plaquita de motor que veíamos acá, para este tipo de motor. ¿Sí? Yo puedo conectar este motor a ese tipo de variador de velocidad. O sea, lo alimento con la instalación monofásica y alimento un motor trifásico. Los bornes de conexión que están acá abajito, debajo de una ventanita que se levanta, una solapita, hay un juego de bornera que tiene de 12 a 15 juegos de contacto, depende qué funciones tengan. Una de las funciones que tiene un variador de velocidad es poder colocar un potenciómetro externo o manejarle con la ruedita interna que tiene. Hay una opción de programación en que yo le indico de dónde voy a introducir las señales para el funcionamiento desde la fachada del frente, de los comandos que tiene propiamente el variador, o de comandos externos. Esta ruedita puede ser utilizada como potenciómetro o bien colocar un potenciómetro externo, en este caso me dice 2,2 kilo ohmios, más o menos de un kilowatt de potencia, y cambiarlo para hacer una conexión en la puerta de un tablero eléctrico. Entonces yo con este variador, con este potenciómetro puedo cambiar la velocidad de funcionamiento de ese variador de velocidad. Tengo pulsadores para hacer marcha y parada, LI1, LIX, pueden tener varias, algunos son inclusive para invertir la marcha, y hay otras funciones complementarias, depende del variador con que nos enfrentemos. Hay muchas variedades, hay algunos que tienen hasta 4 entradas distintas, con 4 funciones distintas. Y por lo general esos accionamientos funcionan con una fuente interna. Igual que el arrancador que vimos hace un rato, tiene una fuente interna de 24 voltios, en este caso, una fuente interna de 24 voltios que me suministra la alimentación para esos activadores, que pueden ser pulsadores o pueden ser perillas. Yo puedo cambiar estos, pueden ser pulsadores, pueden ser perillas que tengan con enclavamiento y cierre en abierto, ¿sí? En este caso serían perillas, y acá tengo pulsadores de marcha y de parada. Acá tendría un pulsador de, dice L1 es parada, L2 marcha adelante, y la otra puede ser marcha atrás. Se me permite, en algunos casos, poder cambiar el sentido de giro del motor con 2 pulsadores, por ejemplo. Hay otros modelos que tengo una perillita para hacer giro derecha, giro izquierda y un pulsador de marcha y parada. Eso depende de cómo yo programe o cómo se pueda programar el variador de velocidad. O sea, esto, la verdad que no se puede aprender con un solo modelo todas las posibilidades que hay. Todas las marcas son distintas, son parecidas pero son distintas. ¿Sí? Así que hay que aprender a leer el manual de instrucciones de cada uno de ellos. Y por suerte, todas las marcas líderes tienen disponibles, ya sea en un folleto que acompaña el producto o en su página web, el manual de funcionamiento y programación de estos variadores. Hay algunos que son muy inteligentes, hay algunos que tienen inclusive incorporado una programación tipo PLC y se puede hacer el control de presión de una cañería, colocando un sensor de presión. Ese sensor de presión me introduce señales a estos señales de entradas o a una señal variable de 0 a 10 voltios, variable de corriente, variable de tensión, de tal forma de poder hacer una variación de la velocidad proporcional a la presión que yo quiero lograr.
De hecho, Agua del Norte o de Salta ya ha dejado prácticamente de utilizar tanque elevado para utilizar estos variadores de velocidad programados para que inyecten una presión constante a la cañería según el consumo. Y eso se hace a partir de hacer un lazo PID, se denomina un lazo de lectura de presiones de cañería y variación de velocidad de acuerdo al requerimiento del caudal que requiera el consumo. Son estos variadores que se utilizan ahora en Salta, que están directamente del pozo de bombeo, se conecta a la red de distribución, controla la presión de la cañería. De acuerdo a la dimensión de la cañería, va a mantener una presión constante de bombeo, variando la velocidad de la bomba que está suministrando el agua a presión desde el pozo surgiente, del pozo que está bombeando, ¿no es cierto? Ese sistema de presión se logra manteniendo constante con esta lectura del presóstato que me da una señal de corriente de tensión a la plaqueta del mismo variador y me varía la velocidad del motor. Y esto es una lectura constante y permanente para mantener una presión constante en la cañería. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de aplicación de estos variadores. No todos los variadores me permiten hacer ese sistema, eso hay que tener en cuenta. Necesito algo avanzado, porque dentro de la oferta de variadores tengo muy sencillos, algunos medianos y otros muy con alta tecnología, inclusive con programación para este sistema de control de presión asociado a sensores de presión casualmente en la cañería. Ya puede ser de líquido, agua, o puede ser otro tipo de líquido. Por ejemplo, en la minería, en la producción de líquidos, tratan el líquido que lleva líquido, ¿no es cierto? Entonces, son sensores especiales preparados con esas bombas para mantener presiones constantes o bombeo controlado del pasaje de pileta a pileta o del pasaje de pileta a producción en la planta minera. En el sistema de ventilaciones también se puede utilizar este sistema para cambiar la presión del aire. Si necesita una presión de aire controlada o de algún otro fluido controlado, ya sea de presión o temperatura. ¿Sí? Quizás una ventilación me esté controlando el control de temperatura de algún sistema. Entonces yo puedo cambiar la velocidad de ese ventilador si necesito aumentar la disipación del calor de ese dispositivo. Entonces es un lazo que se puede armar con estos variados de velocidad que incluye algunos de ellos en la programación tipo PLC. Y si analizamos un manual, por ejemplo, de los Cinamic de Siemens, se puede cambiar una multitud de funciones y parametrizarlo una variedad impresionante de posibilidades para distintos tipos de aplicaciones. El problema también de estos productos es que son muy avanzados. Es como una computadora en la que yo le saco el 10% de provecho y tiene el 90% de funciones que no le puedo aprovechar. A cualquier computadora le pasa eso, ¿no es cierto? También pasan con este tipo de productos. Tienen 100 posibilidades de poder realizar funciones, pero yo quizás aprenda el 10%, el 2%, el 5% y quizás es suficiente. El problema es que ese 90% excedente de posibilidades está incluido en el precio. ¿Sí? Si yo quiero algo con un trabajo muy sencillo, traté de buscar un producto que no tenga tantas funciones, para no desaprovechar al producto, ¿sí? Y no invertir de más. Así que eso hay que también analizar al momento de invertir en este tipo de productos. Y también hay dispositivos que se adecúen, digamos, al requerimiento ambientales o de las condiciones externas del lugar de instalación. ¿Sí? Hay este tipo de variador de velocidad que viene incorporado en cajas que son IP67, por ejemplo, con todo ya cableado, listo para poner cable de entrada y salida y hacer todos los comandos incluidos en esa caja. Hay dispositivos que se tienen que acondicionar según el lugar de ubicación, si son lugares de mala evacuación de temperatura o de alta temperatura, deben llevar tableros con ventilación forzada y en algunos casos hay que incorporar termóstatos para garantizar que la temperatura interna se mantengan por debajo de la máxima temperatura de trabajo del variador. Y en el caso en la altura, en la puna salteña, por ejemplo, hay tableros
yo he cotizado varias veces tableros y a veces he armado tableros que tienen resistencias calefactoras y ventiladores de ventilación. Resistencia calefactora para cuando trabaja de noche, para mantener la temperatura constante, porque si baja mucho la temperatura empieza a tener problemas también internos de funcionamiento. Entonces mantiene una temperatura constante, también para evitar condensaciones de la humedad en el interior y deposición de agua al interior, también necesito tener resistencia. Y durante el día, donde hay mucha exposición de rayos ultravioleta, del sol intenso en la puna, necesito ventilación. Entonces hay tableros que tienen controlada esa temperatura mediante un termóstato que me maneja, en el caso de necesitar calor o necesitar refrigeración, las distintas funciones que puedo incorporar al tablero eléctrico. Algunos variadores vienen con, bueno, en realidad todos tienen un ventilador interno que me garantiza la disipación de los semiconductores y IGBT que están en su interior, que son los que generan los osciladores, digamos, que generan esta corriente senoidal que me va a suministrar con variación de frecuencia y tensión la variación de velocidad del motor. Por lo tanto, necesitan mucha refrigeración. Tienen incorporados ventiladores para uso propio, pero si yo tengo varios elementos en el mismo tablero, necesito agregarles ventiladores para extraer ese aire caliente del interior y garantizar que la temperatura interna se mantenga en condiciones estables de funcionamiento entre, no sé, hablaremos menos 6 grados y 40 grados centígrados como tensiones límite inferiores y superiores. Y acá he terminado ya con este apunte. No sé si quieren que veamos algo. Se puede profundizar mucho en lo que ha arrancado suave y variable velocidad, pero voy a aprovechar para mostrarles un tablero que tiene combinado estos tipos de arranque directo, arranque suave y arranque con variadores, que es el caso de una productora de extrusora de soja que es productora de aceite de soja. Espera un cachito que voy a buscar el archivo. Espero que lo tenga acá, es fácil para abrir. Uy, ya no tengo. Espero que no me haya, no me apagó la máquina donde está el archivo. No voy a poder abrir el que tengo variadores porque está en una máquina que como ya no están trabajando está apagada. Voy a tener que abrir el que vimos el otro día. A ver, cachito. Eh, caramba. Ay, no está. Este que estamos viendo no está acá. Tierras ligadas. Este no tiene variador de velocidad, creo. Uy, bueno, justo abrí que tiene arranque directos. Guardamotores contactores. Guardamotores contactores. Este no tiene arranque suave. Bueno, más o menos le muestro el topográfico. Acá el transformador se colocó alejado de las cargas estas. No me acuerdo, no le pusimos ventilador, no le pusimos ventilador.
Tenemos el seccionamiento principal, un juego de barras, un circuito de los pilotos luminosos, circuito de comando, piloto luminoso y alimentación del protector de sobretensiones. Esta es la térmica de alimentación del transformador y tenemos la salida del transformador. Me falta una térmica. Perdón, esta es la de alimentación del trafo y esta es la salida del transformador. Y ahí tenemos arranques directos con guardamotor y contactor. Bueno, esto está representado acá. Fíjese que tengo cable canal de una medida y de otra medida. Es otra cosita que me olvidé decirle, que cuando cableamos los circuitos de comando que son en 24 voltios, para garantizar la seguridad de los usuarios, dentro del tablero eléctrico tengo que realizar el cableado alejado lo más posible de los cables de baja tensión. Para que si hay una falla de cable de baja tensión, esa falla no se transmita al conductor de 24 voltios de muy baja tensión. En este caso, fíjense, tengo un cable canal para todos los circuitos de potencia de 220 voltios y otro cable canal, en realidad pasaba por debajo, o sea, el cable canal de potencia está sobrelevado con soportería y por debajo de él pasa un cable canal que contiene los conductores de baja tensión. Tengo el transformador, por acá venía alimentación al trafo, salida del transformador a esta térmica. Estos son bornes de distribución de la alimentación a los circuitos. Y de ahí salía por este cable canal, sería este, ¿no es cierto? Saldría por acá los cablecitos que alimentan las bobinas de los contactores y los contactos auxiliares de los guardamotores. Y recuerden que el circuito de comando tiene, este sería un contacto auxiliar de este guardamotor, este contacto auxiliar de este guardamotor y contacto auxiliar de este guardamotor, que es un contacto auxiliar lateral. Tiene dos juegos de contacto, este borne con este es un contacto, este borne con este es otro contacto. Eso es lo que veíamos para señalizar las fallas, en caso que salte el guardamotor, o para abrir el circuito de comando del contactor que está acá abajo. Acá tenemos contactores con su contacto auxiliar, este contactor y es el contacto auxiliar, ¿sí?, del contactor. En este caso son contactos auxiliares laterales. Una vista de corte, ahí está el cable canal de comando, el cable comando de baja tensión. Acá, no sé si alcanza a ver, este cable canal viene por acá arribita y baja al cable canal apoyado sobre la bandeja. Este es el cable canal que está separado del cable canal de potencia, que es este que está acá, ¿sí?, que llevan los cables de baja tensión y esto de muy baja tensión. Y luego, bueno, con atadura y con cinta helicoidal, ese cable se lleva a la puerta. Acá tiene un cable canal también pegado en la puerta para contener todos los cables de conexión de los pilotos luminosos y de las llaves de parada de emergencia. Acá tiene una vista del frente de la puerta del tablero con los distintos pilotos luminosos de falla. Estos eran ya definidos, estas eran reservas. Están dibujados, pero en realidad no se hizo nada. No se puso la reserva, solamente se puso todos los arranques que estaban dentro del tablero. Bueno, esto, una línea indica falla, esto indica marcha, y la línea vertical indicaba las distintas cargas. Marcha, parada. Esto que lo que yo decía, este pulsador de marcha parada no debería ser rojo, debe ser blanco y negro, celeste y verde, o cualquier color que no sea rojo. El rojo indica una situación de peligro. Y la parada no es una situación de peligro, es un funcionamiento normal la parada, digamos. Marcha es normal, parada es normal. Entonces no debería ser de color rojo. La parada, bueno, falta el circulito amarillo, ese debería estar siempre el círculo amarillo y el rojo, ese contraste de amarillo y rojo normativamente es una señalización de un dispositivo de protección o parada de emergencia. Su asignamiento significa una emergencia. Está el corte, este sería el distribuidor, el interruptor de corte general.
Creo que no está dibujado porque el corte está por acá, por tanto este no se lo ve. Me faltaría ver la silueta de este seccionador, que es un poquito más ancho que la térmica. Este es un seccionador, interruptor seccionador, no tiene protección, solamente corta de energía, tiene un sistema rotativo. Y la particularidad es que este tipo de dispositivo se puede trasladar esta maneta a la puerta del tablero. Es una de las ventajas que tiene este tipo de llaves, que tienen una sola palanca rotativa. Yo la desengancho, le pongo un complemento que viene acá y puedo trasladar el accionamiento a la puerta del tablero. Cosa que cuando yo quiera abrir el tablero, garantizo el corte de energía para que haya ningún riesgo de la persona que abra ese tablero eléctrico. Pero no obstante, esto tiene, como tiene un contrafrente, este contrafrente que está acá, el contrafrente no está a la vista, pero debería estar mostrando solamente las manetas de los guardamotores, la de las térmicas, la del dispositivo de maniobra, el temporizador, perdón, este falta de fase, este es todo arranque directo. Y bueno, y esta presentación, que es la que se adjunta, se ve como un plieguito que se adjunta al tablero eléctrico, tiene formato A4, una carátula, un índice del contenido, especificaciones técnicas del producto. Acá está indicado, hay advertencias, hay avisos, indicación de mantenimiento preventivo, cómo se hace con energía y sin energía. Luego tenemos el esquema unifilar, sector por sector. Dice que acá hay un corte, esto significa que continúa la lámina siguiente. La lámina siguiente viene a esta, y de esta pasa a la lámina siguiente, y está dibujado cada arranque directo con sus comandos, circuito de comando que corresponde a cada uno de ellos. Esto continúa así hasta el topográfico general, un detalle de las borneras, con la conexión de las borneras para que el que conecte sepa cómo conectarla. La fachada, o sea, el frente del tablero eléctrico, el corte interno, cómo está distribuido, qué elemento tiene, con las cotas correspondientes. La planilla de cargas, donde está calculada la corriente que tiene cada circuito. Esta es la planillita de torque para indicar cuál es el torque para hacer mantenimiento a los bornes de los distintos dispositivos que están colocados en su interior. Y por último, que tengo una planilla de control, que es la que se hace en el taller. Se controla todos estos puntos que están acá antes de entregárselo al cliente. Esto se entrega firmado por el ingeniero que hace el control, en este caso el responsable técnico del tablero eléctrico, y se entrega como el tablero controlado. Y para controlar se controla todo lo que está indicado en esta planilla, ¿sí? Esto, si quieren, después se las comparto para que vean todos los puntos que sean necesarios controlar. Inclusive el ensayo, tanto mediciones con instrumentos para ver la continuidad de las masas, la continuidad de los circuitos, la verificación de la polaridad, que la fase R esté bien hasta la última posición bien identificada, que cada dispositivo corte la energía y abra el circuito efectivamente. A veces nos pasó que en el ensayo final había una vez una térmica que no cerraba un polo, una tetrapolar, y en este ensayo saltó que no cerraba un polo. No se lo había revisado antes, pero en este ensayo final había resultado que una térmica que estaba fallada de fábrica era nueva, pero no cerraba un polo. Entonces, esta control final sirve para probar individualmente elemento por elemento. Y si son cargas con motores, es conveniente hacer funcionar cada arranque con un motor, ¿sí? Hacer conexionado a cada salida con un motor, aunque sea de menor potencia, para garantizar que funcione correctamente el disparo de marcha parada. Quizá no tenga todos los calibres de motores para hacer un ensayo de sobrecarga, pero sí para verificar el funcionamiento de la marcha y parada. La marcha parada, parada de emergencia. Puedo simular una falta de fase para ver si falta de fase funciona correctamente, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está plasmado en esta planilla de control. Cuestión que yo, cuando entro el tablero, garantizo que el tablero está funcionando en el taller. Cuando se traslade y se instale, el que instale tendría que hacer el ensayo similar a este, pero ya listo para funcionar y puesta en marcha. O sea, esta planillita debe ser replicada por el instalador
y en el momento de ponerlo en marcha sería el ensayo final ya con las cargas conectadas, y allí ya debería verificar yo los calibres de los guardamotores, la regulación, perdón, de los guardamotores para que coincida con la placa de los motores. Ahí verifico en la placa de cada motor y regulo cada guardamotor según la placa de cada motor. ¿Sí? Pero eso sería todo el trabajo que debemos hacer este tablero se denomina centro de control de motores porque tiene más de un arranque. ¿Sí? En este caso tenía, no sé cuántos, 10, 12. A ver, volvemos. Modelo. ¿Cuáles son? 2, 4, 6, 8, 9 arranques. Por supuesto, con la reserva pertinente, acá tengo reserva para agregar por lo menos 3 arranques más. Y espacio en la parte inferior, inclusive para agregar variada velocidad o arrancador suave, según los requerimientos del cliente. Siempre es conveniente en tablero de centro de control de motores que la reserva sea mayor que el 20%, si posible un 40%, un 50%. Porque en la industria es habitual el agregado de elementos que tienen alimentación eléctrica. Por ejemplo, a una extrusora posiblemente yo le agrego a un movimiento de grano una cinta transportadora móvil para trasladar el grano de un lugar a otro. Y una cinta transportadora que tiene una ficha, entonces yo puedo poner una ficha acá y le inserto esa cinta transportadora que es móvil, algún momento va a funcionar, otro momento va a funcionar, sería una carga adicional que podría agregar ya con el tablero esté funcionando en el lugar. Por supuesto que deberían verificarse que ese agregado sea soportado por la corriente nominal del interruptor de cabecera y por el cable de alimentación de ese tablero. Eso ya es una cuestión del que instala el tablero y que instala ese agregado o esa carga adicional a este tablero eléctrico. ¿Alguna consultita sobre esto? Ya estamos llegando al límite del horario, faltan 8 minutos. ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Una consulta? ¿Alguna inquietud que tengan o quieren que repasemos algo? Nada. ¿Están todos contentos? Me levantan el dedito, que sea, para saber que están todos ahí despiertos, prestando atención. Todo bien, bueno. Ninguna preguntita, ni escrita, ni verbal. Nada. Bueno, mañana les paso el video, cuando YouTube me devuelva la grabación. Se la paso mañana con este archivo que hemos tratado, que es uno que ya se los pasé, pero lo amplié hoy bastante, y se los paso para que lo lean. Y le paso este archivo en PDF para que vean cómo se resuelve, qué información debo poner. Quizás se pueda poner más de la que está, eso no quepa duda. Cuando más ponga información, es mucho mejor para el desenvolvimiento de este tablero eléctrico cuando está puesto en marcha. Pero bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, y los espero el próximo martes con el mismo horario. Y cualquier inquietud que tengan me pueden escribir un correo electrónico al correo de capacitaciones.iesalta@gmail.com. Que tengan buenas noches y nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana.